Experto en Medio Oriente analiza posibles salidas a la guerra de Israel. El temor de que las crecientes operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza puedan convertirse en un conflicto regional está enturbiando el panorama económico mundial y amenazando con frenar el desarrollo y volver a dar paso a un incremento de precios en la energía y los alimentos. Bienvenido hoy, entérate de cómo un experto en Medio Oriente analiza posibles salidas a la guerra de Israel. El abogado Enrique Olivares Bueno, investigador de temas de Medio Oriente para la Universidad de Buenos Aires, explicó en entrevista con Carmen Aristegui cuáles serían las posibles soluciones en el actual conflicto entre Israel y Hamás. Tanto los países ricos como los pobres apenas estaban comenzando a recuperarse de un periodo de 3 años de crisis económicas por la pandemia de COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania. La inflación aguda ha estado disminuyendo, los precios del petróleo se han estabilizado y las recesiones pronosticadas se han evitado. Ahora, algunos inversionistas privados e instituciones financieras muy importantes advierten que la frágil recuperación podría dar un giro negativo. Es la primera vez que hemos tenido 2 crisis energéticas al mismo tiempo, señaló Dermot Kill, el economista jefe del Banco Mundial, en referencia al impacto de las guerras de Ucrania y Medio Oriente sobre los precios del gas y el petróleo. Esos aumentos de precios no solo debilitan el poder adquisitivo de las familias y las empresas, sino que también elevan el costo de la producción de alimentos, lo que aumenta la inseguridad alimentaria, sobre todo en países en vías de desarrollo como Egipto, Pakistán y Sri Lanka. Actualmente los países ya están teniendo problemas con niveles de deuda inusualmente altos, pocas inversiones privadas y la recuperación comercial más lenta en 5 décadas, lo cual les dificulta crecer para salir de la crisis. Las tasas de interés más elevadas, resultado de los intentos de los bancos centrales por controlar la inflación, les han dificultado a los gobiernos y a las empresas privadas tener acceso a créditos y no caer en incumplimiento de pagos. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, comentó Hill. Nos encontramos en una de las coyunturas más delicadas para la economía mundial. La evaluación de Hill se suma a la de otros analistas. James Damon, director general de JP Morgan Chase, dijo el mes pasado que tal vez esta sea la época más peligrosa que el mundo ha visto en décadas y calificó el conflicto en Gaza como la cosa más trascendental e importante para el mundo occidental. Los problemas económicos más recientes se han visto impulsados por la profundización de los conflictos geopolíticos que atraviesan los continentes, las tensiones entre Estados Unidos y China, relacionadas con las transferencias de tecnología y seguridad, no hacen más que complicar las iniciativas para trabajar juntos en la resolución de otros problemas, como el cambio climático, la reducción de las deudas o los violentos conflictos regionales. Las preocupaciones políticas primordiales también implican que las herramientas presupuestarias y monetarias tradicionales, como el ajuste de tasa de interés o el gasto gubernamental, podrían ser menos eficientes. El cruel combate entre Israel y Hamás ya se ha cobrado la vida de miles de civiles y ocasionado un sufrimiento desgarrador en ambos bandos. Pero la mayor parte de los analistas concuerdan en que si el conflicto se mantiene contenido, es probable que las repercusiones en la economía mundial sigan siendo limitadas. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que en este momento no sabemos bien si el conflicto en Medio Oriente está en vías de tener efectos económicos considerables en Estados Unidos, pero añadió, eso no significa que no sea sumamente grave. Los productores de petróleo de Medio Oriente ya no dominan el mercado como lo hacían en la década de 1970, cuando los países árabes cortaron la producción de manera drástica e impusieron un bloqueo a Estados Unidos y a algunos otros países después de que una coalición encabezada por Egipto y Siria atacaran Israel. Por el momento, Estados Unidos es el productor más grande del mundo y las fuentes de energías renovables y alternativas ya forman una parte un poco mayor de la cesta energética mundial. Es una situación muy volátil, incierta y atemorizante, afirmó Jason Bordoff, director del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Sin embargo, hay un reconocimiento de casi todas las partes. Estados Unidos, Europa, Irán y otros países del Golfo, continuó diciendo en referencia al Golfo Pérsico, de que nadie desea de que este conflicto se expanda más allá de Israel y Gaza. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Bordov añadió que no obstante las equivocaciones, la mala comunicación y los malos entendidos podrían impulsar a los países a intensificar el conflicto aun cuando no lo desearan. Además, una caída importante y sostenida en el suministro mundial de petróleo, sin importar las razones, podría desacelerar el crecimiento y agravar la inflación al mismo tiempo. Una combinación muy nociva, conocida como estanflación. Gregory Dacko, economista principal de A-Patron, señaló que en el peor de los casos de que la guerra se expandiera, esto podría hacer de que el barril de petróleo llegara a $150 de los 85 que cuesta en la actualidad. Las consecuencias de ese escenario para la economía mundial son muy graves, advirtió, y habló de una recesión leve, una caída en el precio de las acciones y una pérdida de $2 billones para la economía global. La sensación de que predomina en estos tiempos es de incertidumbre, la cual pesa sobre las decisiones de inversión y podría disuadir a las empresas de ampliarse a los mercados emergentes. Los costos de los préstamos se han disparado y se cree que las corporaciones de muchos países, desde Brasil hasta China, tendrán problemas para refinanciar su deuda. Al mismo tiempo, de acuerdo con Oxford Economics, una empresa consultora de los mercados emergentes como Egipto, Nigeria y Hungría han sido de los más afectados por la pandemia, lo cual ha dado como resultado un menor crecimiento del que se había previsto. Tanto el conflicto en Medio Oriente como las tensiones económicas también podrían aumentar el flujo de migrantes hacia Europa desde esa región y el norte de África. La Unión Europea, que está al borde de una recesión, se encuentra en medio de negociaciones con Egipto para aumentar la ayuda financiera y controlar la migración. China, que recibe del Golfo Pérsico la mitad de sus importaciones de petróleo, están enfrentando un desplome en el mercado inmobiliario y su crecimiento más débil en casi 3 décadas. En cambio, Estados Unidos ha desconcertado a los analistas por su crecimiento sólido. De julio a septiembre, la economía creció a una tasa anual de apenas un poco menos del 5%, impulsada por una desaceleración de la inflación, ahorros acumulados y contrataciones estables. La India, con el apoyo de consumidores entusiasmados, está en vías de tener un buen desempeño, con un crecimiento estimado del 6,3% en el actual año fiscal. La región que tiene las perspectivas más sombrías es el África subsahariana, donde incluso antes de que se desatara el conflicto entre Israel y Gaza, se estimaba que el rendimiento total de este año cayera un 3,3%. Los ingresos de esa región no han aumentado desde 2014, cuando se desplomaron los precios del petróleo, señaló M.A. Cox, que se encarga del informe anual de las perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial. El África subsahariana ya ha experimentado una década perdida, dijo Cox en una entrevista. Ahora pensemos en lo que implicaría otra década perdida. En lo que respecta a los mercados energéticos, algo que sucede en Medio Oriente no se quedará en Medio Oriente, añadió, tendrá implicaciones globales. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas videos como este. Hasta la próxima entrega.